Bueno, ahí se fue Carlos y ya inició a grabar. Listo, esperemos un momentito a ver si Carlos se vuelve a conectar. Entonces, la conferencia del día de hoy, como su título pues bien lo dice, es con el fin pues para la explicación de la evidencia número 3. La evidencia número 3 es mucho más sencilla de la evidencia número 2. El día de ayer pues pido disculpas nuevamente porque yo les había comentado a ustedes de que la explicación de los diagramas la voy a hacer el día lunes, más sin embargo, pues se me pasó pues como tal hacer la publicación en Territorium y de igual manera pues dar la conferencia como tal a las 6 de la tarde. Pues por ello decidí darla como tal en lo que es la sesión de atención sincrónica que se hace los días martes de 6:30 a 8:30 de la noche. Entonces, para las personas pues que tienen dudas, preguntas por el momento de cómo realizar un diagrama de paquetes y de despliegue, pueden consultar la grabación pues que ya está subida en la plataforma de Territorio del día de ayer, en el cual pues se dio explicación a ello. Estos dos diagramas pues no son nada complicados. Básicamente el diagrama de paquetes es, digamos, un diagrama para mostrar la organización de nuestro proyecto, más o menos en carpetas, algo parecido. Y el diagrama de despliegue es básicamente mostrar como tal la estructura física donde va a estar o con la cual nuestro software va a interactuar, siendo pues los nodos como tal los dispositivos físicos y los componentes pues el dispositivo digamos que, o digamos el componente, perdón, siendo el componente software que nos permite nosotros obtener o recibir, obtener o enviar datos, perdón. Entonces, sin más preámbulos, tenía estas diapositivas preparadas para el día de hoy, en la cual pues vamos a hablar un poco del tema de fundamentos de calidad del desarrollo de software. En sí vamos a hablar de la calidad para el desarrollo de software. Entonces, ¿quién quisiera pues dar un pequeño concepto? ¿Qué entienden por calidad de desarrollo de software? ¿Alguno que quiera participar? ¿Ninguno? Profe, pues yo creería que se refiere a algunos estándares que existen en el mercado de software que pretendan pues calificar eso, ¿no? Como la calidad, el buen uso, las buenas prácticas como programadores que debemos tener cuando desarrollamos o formamos parte de un equipo de desarrolladores, ¿no? Correcto, Carlos, como bien lo dices. En sí, pues, cuando hablamos de calidad de desarrollo de software, estamos haciendo referencia a que hay una serie como tal de normatividad, por decirlo de esa manera, que nos regula o que está regulada para que nuestro software pueda tener un desarrollo de calidad. Estas regulaciones, pues, son como tal, digamos que normas que se deben cumplir y pues que se pueden como tal implementar una vez pues estemos desarrollando o codificando o inclusive en la fase de análisis, obteniendo los requerimientos, podemos aplicar estos procesos de calidad. Entonces, aquí tenemos un pequeño, digamos que, concepto de lo que son las normas ISO, pues como ya ustedes bien saben, yo creo que la han escuchado tal, son como tal un conjunto de normas de calidad y de sistema de gestión, perdón, son un conjunto de normas sobre la calidad y el sistema de gestión de calidad. Este conjunto de normas, digamos que va aplicada a muchos de los ámbitos de la industria. Bien, pues no sé si han escuchado como tal la norma ISO 9001. Esta norma pues es muy general y pues se aplica a bastantes campos de la industria, pero como tal en lo que es el desarrollo de software nosotros tenemos una norma que es la norma 9000-3. Como tal que esta norma nos permite a nosotros ser una guía para poder crear
un software y pues poder implementar las mejores prácticas tanto en el desarrollo, en la implementación y en el mantenimiento como tal de nuestro software. Aquí tenemos un pequeño concepto de calidad que era lo que nos estaba explicando el compañero Carlos hace un momento. Y tenemos que la calidad pues son todas las características que permiten que un producto satisfaga las necesidades específicas a un coste aceptable. O sea, por ejemplo, si nuestro software no cumple como tal con los requerimientos del cliente, el software no es de calidad. Un software para que sea de calidad debe cumplir con los requerimientos del cliente y debe pues aparte pues tener sus digamos que buenas prácticas de desarrollo de software. Por ejemplo, una de las buenas prácticas que se suele pues recalcar mucho en los programadores es que el código como tal que estemos codificando esté debidamente documentado, pues para su posterior mantenimiento, que sea mucho más fácil de poder entenderlo cualquier programador y pues poder hacer sus mejoras o digamos encontrar o reparar como tal un error. Entonces, vamos por la siguiente diapositiva en la que vamos a ver en sí la calidad del software, una definición. Estos conceptos como tal o estas definiciones las he sacado como tal de el material interactivo que hay en la plataforma de territorio. Entonces, si ustedes pueden verlo allí, van a encontrar toda esta información. La calidad de software, allí pues nos dan este pequeño concepto que nos dice que busca garantizar que las cosas que se hagan bien desde un comienzo, no como algo que se adiciona al final del producto. Por lo tanto, la calidad de software debe asegurarse en todo el ciclo de vida del proyecto de desarrollo. Es decir, la calidad de software no está tan solo cuando nosotros estamos programando, cuando estamos codificando, cuando estamos escribiendo código. La calidad de software se aplica como tal o se debe aplicar desde el inicio cuando nosotros vamos a crear o a desarrollar o a llevar a cabo un proyecto. Es decir, cuando ustedes están obteniendo los requerimientos, cuando hicieron ese primer documento de la obtención de requerimientos del cliente, haciéndole preguntas al cliente que era lo que necesitaba, planteando pues su respectiva solución. Todo ello, para ello hay como tal normatividad y con la cual nosotros podemos basarnos y crear pues una obtención de información mucho más veraz. En algunos casos, pues, puede que no obtengamos muy bien la información y esto nos ocasiona muchos problemas más adelante. Por ello, pues, ahorita más adelante vamos a ver una pequeña explicación de por qué es bueno como tal implementar, digamos, la normatividad o esta norma ISO 9000-3. ¿Listo? Es básicamente una guía para el desarrollo de software. En esta siguiente diapositiva tenemos lo que es la ISO 9003. Entonces nos dice que esta ISO 9003 es derivada de la ISO 9001. Pues es la ISO la ISO de 9001 dedicada como tal en el proceso de desarrollo de software con calidad, el proceso de desarrollo con calidad de software. Debido a que la norma 9001 fue escrita para ser utilizada por toda la clase de industrias, es regularmente difícil interpretarla para el desarrollo de software, por lo cual se publicó la norma 9003, que es pues la guía para la aplicación de la ISO 9001 para el desarrollo, implementación y mantenimiento de software. Esta guía pues digamos que trae como tal unos estándares que nos permiten nosotros poder llevarlos a cabo en las diferentes fases de un determinado proyecto. Aquí tenemos pues la fase de desarrollo, de implementación y también inclusive la fase de mantenimiento de software. Aquí tenemos unas pequeñas ventajas de por qué aplicar la norma 9003. Entre esas ventajas como tal, tenemos pues que, por ejemplo, aquí nos dice que para incursionar pues en el mercado europeo es digamos que una buena práctica implementar esta norma 9003, ya que pues por un lado da veracidad o da un poco de ¿cómo es? ¿Cómo se dice?
un poco de prestigio a la empresa que está certificada por una norma. Si ustedes bien saben, inclusive aquí en Colombia, las empresas que tienen o han certificado una norma, siempre en sus documentos colocan ese logo con pues el número de la norma que se certificó, pues para dar a entender de que esa empresa cumple con los estándares y que, digamos, los productos que ellos pues proveen son de calidad y se han trabajado pues con esfuerzo para poder lograr un buen producto. Entonces, entre otros beneficios o digamos que ventajas que tiene el aplicar esta norma, tenemos que estratégicamente pues podemos reducir los costos en la producción. Bien, pues en algunos casos puede que nuestro software esté siendo desarrollado por un programador y este programador no tenga unas buenas prácticas de codificación, como les venía diciendo en el ejemplo anterior. Él no documentó bien el código y tuvieron pues que más adelante despedir a este programador, contratar otro programador y resulta y pasa que el otro programador no entendió muy bien cómo es el funcionamiento del software porque el programador anterior hizo digamos una sopa como tal con el código. Entonces, podemos nosotros reducir costos como tal en la producción si implementamos estas pautas que nos da como tal la norma 9003. Como tal, aquí tenemos un pequeño alcance, digamos, que en qué abarca como tal esta norma, para qué tanto nos sirve, y nos dice que nos sirve para el desarrollo de los sistemas de información, que es básicamente lo que nosotros estamos viendo, para los procesos del ciclo de vida, para la calidad del software. Entonces, esta norma es imprescindible, digámoslo de esa manera, o al menos aplicar algunas de las buenas prácticas que tenemos en ella. Pues, primeramente yo sé que cuando ustedes salgan como tal de la formación, no van a ser como tal unos duchos, como tal en lo de las buenas prácticas, pero poco a poco ustedes van a ir puliéndose y van a ir como tal entendiendo por qué es bueno como tal aplicarlas. Inclusive si llegan a tener una empresa, lo primero diría yo que busquen como tal, o digamos una de las metas de su empresa, es que busquen una certificación o que puedan certificarse en la norma, ¿vale? La norma 9001, si no estoy mal, que es la certificación. Y la 9003 pues es tan solo la guía pues para poder certificarse en la norma 9001 en cuanto a desarrollo de software. Aquí pues tenemos un ejemplo de aplicación, aquí lo escribí mal, perdón, aplicación, un ejemplo de aplicación de la ISO 9003. Entonces voy a leer aquí un poco. A continuación se plantea un ejemplo general que involucra las secciones de la norma, entre las cuales tenemos acciones correctivas y preventivas, inspección y pruebas, control de producto no conforme. Entonces, una organización de desarrollo de software recopila información sobre los errores más comunes en el desarrollo de software cometidos en un periodo de tiempo. O sea, una empresa que se dedica como tal al desarrollo de software estuvo analizando los programadores o como tal todo el proceso de desarrollar como tal un proyecto y dedujo o encontró, de acuerdo a sus estudios, de que hay unos errores pues comunes que se cometen en ese desarrollo de un proyecto. Entonces, entre esos errores nosotros tenemos aquí un listado en la parte de abajo. Este listado, inclusive pues lo podemos encontrar ahorita que veamos como tal la evidencia, y sobre esto es lo que vamos a trabajar como tal desarrollo de la evidencia. Entonces, entre los errores más comunes tenemos desviación intencional de los requerimientos del cliente. Este error, digamos que más que todo ligado cuando nosotros estamos obteniendo los requerimientos del cliente, que el cliente pues nos dice, yo quiero esto que se haga de esta manera, pero digamos que el programador tiene una visión diferente. Él dice, no, el cliente dijo esto, pero yo sé que esto se puede hacer de esta manera mucho más fácil, o bueno, creo yo que lo voy a hacer más fácil, va a ser mucho más funcional. Y a la hora de la verdad,
allí se comete un error porque se está desviando como tal el requerimiento del cliente. O sea, no se está tomando como tal lo que lo que el cliente pidió, sino que ya el programador está influyendo como tal en la decisión que el cliente dijo. Entonces puede que el programador, no sé, le cambie, por ejemplo, la interfaz gráfica, o quizá el cliente le pidió, no sé, un botoncito para poder dar clic, y el programador solo le introdujo que cuando primiera la tecla Enter, que ese comando se cargara. Entonces, ese error es muy común como tal en, en la parte pues cuando se están obteniendo requerimientos, y es muy imprescindible pues que los programadores o las personas analistas que están obteniendo esos requerimientos sean, digamos, muy empáticas con el cliente, y que no, digamos, no, no contarían mucho con el cliente, sino que traten de llegar como a un acuerdo, digamos de esa manera, para pues que el cliente pues quede satisfecho de igual manera, y que se puedan implementar pues mejoras en el sistema sin que obviamente contradecir al cliente. Como segundo error más común tenemos el error en la traducción al lenguaje de programación a partir del diseño. Si bien pues nosotros podemos diseñar nuestro, nuestro sistema de información a partir de diagramas, de clases, a partir de un modelo de entidad-relación. En algunos casos eh, pueden haber programadores que no entienden muy bien como tal estos diagramas UML, o bien sea pues en los que los lenguajes que esté o que hayan sido diseñados pues estos proyectos. Entonces, lo que pasa o lo que sucede allí es que hay como tal demoras en el desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Pues porque los programadores no entienden muy bien como tal qué es lo que hay que hacer. Si hay que crear una clase llamada tal, otra clase llamada de otra manera, si hay que crear como tal una tabla para tan solo unos datos o una tabla para lo otro, o si hay que crear una relación de uno a uno o de muchos a muchos. Pues ese es otro error que pues se evidencia bastante. Como tercer error, nos dice que la deficiente interpretación de la comunicación con el cliente. Si bien en que hoy en día se ha trabajado mucho como tal con las personas programadores, con los programadores, para que sean muy empáticos con el cliente. En muchos de los casos, un programador, no sé si han notado, por ejemplo, cuando han ido a un servicio técnico, que usted le pide, por ejemplo, al técnico, dígame cuál es la falla en nuestro teléfono celular. Entonces él comienza a explicar, ¿no? Que el celular tiene un procesador, que de pronto pudo ser que se quemó este procesador, haya que cambiar el chip por otro, y que hay que hacer una prueba si está pasando corriente de un lado a otro. Entonces, el técnico está hablando pues con un lenguaje que no interpreta muy bien el cliente. Entonces, allí pueden haber como tal trabas como tal en la hora de obtener requerimientos, e inclusive pueden haber hasta disgustos pues por la manera de la comunicación, o sea que no se entienden muy bien como tal estas dos personas. Entonces, en eso se trabaja bastante. Eh, Siempre como tal, cuando ustedes estén obteniendo requerimientos, ya pues tengan una noción en la programación, no le hablen como tal a las personas, a los clientes en lenguaje técnico, sino traten de asimilar como tal el lenguaje del cliente. O sea, si el cliente le dice, ah, no, es que yo quiero aquí algo que cuando yo doy clic él se hunda y me genera una tabla. Ah, listo, usted no le va a decir, ah, no, es que es un button que es una etiqueta en HTML. Le va a decir, ah, sí, señor, entonces quiere un botoncito que haga la función o la animación de hundirse, y que luego le genere como tal una tabla con los datos. Entonces, de esta manera nosotros pues deberíamos pues comunicarnos con el cliente pues para evitar esos errores. Como cuarto error tenemos el error en la presentación de los datos. Si bien en la mayoría de casos, bueno, en algunos casos, por no decir mayoría, eh, cuando nosotros estamos programando, podemos como tal desviarnos un poco de, digamos, la programación o de las pautas de programación que nos da como tal una empresa, digamos de esa manera,
y puede que la empresa tenga definido, por ejemplo, cómo nombrar una variable, que si la variable tiene, por ejemplo, dos palabras, que se debe como tal colocar un guión bajo en vez de un espacio. Pero la persona lo que hace es, en vez de colocar un guión bajo, va a colocar es una letra mayúscula. Entonces allí, como tal, hay una controversia por eso, y se suele como tal crear pues una falla, digámoslo, en esa magnitud, pues a la hora de la representación de los datos, o sea, de ver a la hora cuando el jefe le pide, muéstreme su código, la persona o el jefe dice, pero ¿por qué usted está colocando mayúsculas si lo que le habíamos dicho era que colocara guiones bajos? Entonces, digamos que es un error común y debemos como tal evitarlo. Otro error como tal es los requerimientos erróneos o incompletos. Si bien pues los requerimientos, como ya les venía diciendo a ustedes, es uno de los pilares pues bastante importantes, puesto que en ellos es donde nosotros sacamos toda la información pues para el desarrollo o el diseño de nuestro sistema de información. Si el cliente me dice, yo requiero como tal un, ¿qué? una función que me permita a mí extraer todas las calificaciones de un centro médico, perdón, de un centro educativo, y por casualidad la persona o el analista que está obteniendo ese requerimiento eh, coloca de que solo se debe hacer un reporte por cada grado. Allí se está cometiendo pues una gran falla, ya que por ejemplo ese reporte lo puede requerir por ejemplo un rector, y tenemos requerimientos incompletos, erróneos. Al momento de nosotros ir entregando como tal eh, nuestro software ya en desarrollo, vamos a tener controversias con el cliente porque tan solo se desarrolló la parte de reportes por grados y no por la academia completa. Entonces, allí hay que trabajar bastante cuando obtenemos requerimientos. Siempre hay que ser bien comunicativos con el cliente y pues obtener la mayor cantidad posible de datos. Otro error más común es la deficiencia de los estándares de programación. En esto pues también entra lo que les venía diciendo, por ejemplo, que los programadores o que algunos programadores no documentan bien como tal eh, el código, o algunos pues no indexan bien como tal las líneas de código, y el código pues nos queda legible. El momento pues de que otra persona lo vaya a leer es absurdamente pues digamos que bestial, porque hay que básicamente programar de nuevo o poner y sentar como tal una persona a que nos explique qué fue lo que hizo en su código para poder documentarlo. Otro error común es la interfaz de usuario inconsistente. Entonces, allí viene pues también a jugar como tal el rol pues que tenemos a la hora de comunicarnos con el cliente, de que el cliente pues quería, no sé, un iconcito en la parte superior derecha y el icono pues quedó en la parte superior izquierda. Esas inconformidades pues son bastante preocupantes y no dejan bien que hablar pues del programador, o ya sea de una empresa, si está pues creando o están llevando pues a cabo un proyecto, un contrato. Errores de diseño lógico, esto pues ya viene pues a la parte de, por ejemplo, cuando estamos creando el diseño de clases, si no pues plasmamos las clases correctamente o si nos faltan clases, vamos a tener fallas al momento de la programación. Vamos a allí encontrarnos, no es que se nos faltó tal cosa, entonces vamos a tener que hacer una reorganización de todo lo que veníamos haciendo y vamos a perder tiempo como tal en ello. Y otro error son las pruebas de software incompletas o erróneas. En algunos casos se suele pues realizar pruebas de software no tan exhaustivas, y se cree que, por ejemplo, no van a haber como tal errores. Resulta y pasa que con el tiempo el cliente tuvo que hacer algo, digamos que extra, y se encontró con un error.
estos errores pues son bastante fatales igualmente también para lo que es la presentación de la empresa o del programador. Entonces, que podamos evitar, que podamos hacer pruebas serias, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una validación de un campo de, por ejemplo, de que aquí solo pueden introducir números, se debe comprobar de que por X o Y casualidad no se haya poder incluir como tal un punto o una coma. Ya pues podemos validar de que no se puedan ingresar letras, pero también tenemos que validar de que no se puedan ingresar caracteres especiales. Entonces, esas pruebas como tal debemos hacerlas exhaustivas, ya que así pues uno piense que no va a poder llegar a un problema con el tiempo, todo puede pasar. Otro error es la interfaz humana, pues, o la computadora ambigua o inconsistente. En algunos casos, o bueno, esos errores más que todo suelen pasar porque al cliente le queda difícil como tal usar como tal el software. Entonces, también nosotros debemos enfocarnos o si bien podemos capacitar a las personas de cómo se debe utilizar el software o cómo está programado para su utilización. Documentación inexacta o incompleta. Si bien pues en la fase, perdón, en la actividad de proyecto anterior, ustedes crearon un manual. Ese manual pues es imprescindible al momento que nosotros estemos creando un proyecto. ¿Por qué? Porque no queremos, nosotros no queremos, por ejemplo, que un cliente nos esté preguntando, es que estoy en tal ventana y no sé cómo crear un usuario. Esos, esos manuales a nosotros nos van a servir para que la persona pueda entender o pueda consultar más adelante cómo es el funcionamiento de nuestro software. Entonces, esos manuales, pues, debemos nosotros tenerlos bien documentados, pues, para evitar como tal la mayor complejidad de preguntas que nos hagan como tal. Por ejemplo, ya nosotros podemos estar desarrollando otro proyecto y puede que nos llame la persona que no entiende cómo hacer una operación. Entonces, si nosotros documentamos bien como tal nuestro proyecto, no vamos a tener complicaciones. Estos como tal son los errores más comunes que pues la empresa en este caso pudo recopilar. Y aquí en la siguiente diapositiva vamos a ver unas técnicas para prevenir algunos de estos errores. Tenemos un ejemplo por aquí para corregir la deficiencia de la interpretación de la comunicación con el cliente. Entonces, para prevenir eso, nos dicen que debe implementarse técnicas o herramientas que permitan recopilar de manera eficiente los requerimientos que mejoren la calidad de la comunicación y por ende las especificaciones del cliente. O sea, nosotros debemos, por ejemplo, cuando nos dice implementar técnicas, podemos nosotros buscar personas empáticas o que tengan una relación con el cliente un poco más cercana y que entienda un poco como tal el tema de lo que es el desarrollo de software. Con eso nosotros podemos obtener los requerimientos de una manera pues mucho más eficaz. O pues utilizando herramientas, por ejemplo, de dibujo, que el cliente pues si quiere pues nos vaya como tal creando allí una pequeña interfaz de qué es lo que quiere o que pues nos especifica en un documento cuáles son aquellos requerimientos o especificaciones que debe cumplir nuestro software. Otra técnica, otro ejemplo que nos dicen, por ejemplo, aquí, para mejorar el error en la presentación de los datos, nos dicen que deben adquirirse herramientas para desarrollar la modelación de los casos y realizar datos y revisiones del diseño más completos. Entonces, cuando pues estamos como tal nosotros representando pues nuestros casos de uso, podemos nosotros usar herramientas más complejas, pero que nos proporcionen aún casos de uso pues más detallados. De esta manera podemos evitar estos errores de presentación en los datos. Tenemos por aquí cómo mejorar la eficiencia de los estándares de la programación. Aquí pues nos dicen que para mejorar pues ello se debe definir la nomenclatura estándar para los diferentes objetos. Por ejemplo, nombres de las tablas, campos y tipos de datos de la base de datos.
los nombres de las tablas y de que si cuando hay un espacio vamos a colocar un guión bajo o que si vamos a utilizarlo mediante una palabra en mayúscula, una letra mayúscula. Asimismo, pues, en los campos, en los tipos de datos, en los nombres de las variables, igualmente lo que les venía comentando, los procedimientos o métodos, mensajes de respuesta al usuario y patrones de desarrollo, entre otros. Ahí pues viene a abarcar todo lo que es la documentación del código y todo ello que les venía comentando anteriormente. Estas digamos que son algunas técnicas que nosotros podemos implementar para prevenir algunos de estos errores. Y de esto básicamente es lo que se trata la evidencia número 3. De acuerdo pues a los errores que más comunes que pudimos o que la empresa pudo encontrar anteriormente, nos vamos a recopilar o a elegir 5 de estos errores y vamos a explicar o a dar como tal una manera en la cual pues nosotros podamos prevenir o corregir como tal estos errores. Y esto lo vamos a plasmar en una tabla que ya vamos a ver ahí. Entonces, esta como tal es la tablita que nosotros debemos desarrollar en la evidencia número 3. La evidencia número 3 pues es la identificación de puntos críticos del proyecto. Entonces, como tal el objetivo de esta evidencia es concientizarlos a ustedes de que en lo que es el proyecto, el desarrollo de software, cuando estamos desarrollando un proyecto, debemos nosotros aplicar buenas prácticas desde un inicio. Debemos nosotros pues tener una documentación muy buena de todo lo que hemos venido plasmando de nuestro proyecto y que no nos vayan a tener no vayamos a tener faltantes a la hora de cuando estemos desarrollando. Entonces, este como tal es el documento de la evidencia y nos dice, por ejemplo, aquí en la parte superior, de acuerdo a los errores más comunes en el desarrollo de software planteados en el objeto de aprendizaje, que son estos errores, debemos realizar mínimo 5 propuestas para evitar que esto no suceda en el sistema que va a desarrollar usted. Las propuestas se deben ajustar a la estructura planteada en la siguiente tabla, la cual contiene un ejemplo para el diligenciamiento. Entonces aquí no tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? En la parte derecha tenemos como tal el error que nosotros vamos a evitar. Por ejemplo, aquí se eligió requerimientos erróneos o incompletos, que está aquí en la parte de arriba. Este error a evitar, nosotros le vamos a incluir pues una propuesta para evitar pues el error. En este caso, aquí como ejemplo nos dice que para evitar los requerimientos erróneos o incompletos, debemos realizar un muy buen levantamiento de las necesidades del cliente, describiéndolos en los requerimientos del sistema de información. Estos requerimientos deben ser claros, alcanzables y medibles. Entonces, con esta recomendación nosotros podemos mejorar un poco o evitar que estos requerimientos van a ser erróneos o que más adelante necesitemos nuevamente contactarnos con el cliente porque no se entiende lo que plasmaba allí. Entonces, de esta manera o de cómo está este ejemplo aquí, nosotros vamos a crear, pues obviamente los 5 ejemplos más. Pues aquí este lo podemos borrar y podemos colocar 1, 2, 3, 4, 5. Elegimos pues los 5 errores a evitar y de acuerdo pues a esos errores vamos a nosotros colocar una propuesta para que esto no vaya a suceder o digamos que la propuesta puede ser lo que ustedes van a realizar para evitar como tal esos errores en su proyecto. Entonces, la evidencia, pues como lo ven, no es complicada. Igualmente, como siempre, lo que vamos nosotros de hacer es pues un documento de Word, su debida portada, y en la siguiente página vamos a empezar como tal el desarrollo de la evidencia, que sería pues esta tabla con sus 5 errores a evitar y sus propuestas de cómo lo pretenden ustedes hacer. Entonces, chicos, quisiera saber si tienen dudas, preguntas. Carlos, ¿tiene la manito alzada? Sí, profe, ¿cómo está? Lo que Gracias. pasa es que
Lo que pasa es que se me vienen varias interrogantes con respecto a esta parte de los Correcto. estándares de calidad y todas estas prácticas. Lo primero es respecto a la formación que nosotros recibimos, y más que todo veo el énfasis ha estado dado todo este tiempo en la parte de análisis y diseño. Nosotros pues hemos visto muy poco de programación y lo poco que hemos visto son esas clases que el profesor tuvo la iniciativa de darnos a nosotros. Me pregunto si al trabajar en una empresa están diferenciadas esas áreas y si hay personas que se dediquen a cada cosa por aparte o a un mismo programador le puede tocar la parte de análisis, de diseño y de programador como tal. Esa es Vale, una de las inquietudes. vale, Carlos, entonces te la respondo de una. En lo que son las empresas que se dedican como tal al desarrollo de software, hay personas dedicadas para cada ámbito. Por ejemplo, hay una persona con rol de analista que es la que siempre va a ir como tal con los clientes que tenga la empresa, va a obtener los requerimientos, va a plasmarlos como tal en documentos, va a firmarlos y esos requerimientos pues son pasados ya como tal a la persona que realiza pues el diseño como tal de lo que va a ser nuestro software, o sea, va a crear pues todo lo que son los diagramas de flujo, va a crear pues los casos de uso, el diagrama entidad relación, los diagramas de clase, bueno, eso ya pues también sí la empresa pues los implementa. Aparte de eso pues tenemos ya también, hay personas dedicadas tan solo a crear lo que es la base de datos, a mantener la base de datos, a hacer sus respectivas relaciones y por otra parte, también hay las personas que son netamente programadoras, las que se encargan como tal de solamente escribir el código, consultar los datos a la base, hacer la conexión a la base de datos y pues todo lo que tiene que ver pues con programación en lógica. Hay empresas en las que digamos que segmentan un poco los programadores. Por ejemplo, le dicen, tú vas a ir a la parte del backend y tú vas a ir a la parte del frontend. No sé si le habías dado este término. La parte del backend es básicamente toda la parte lógica del sistema, por ejemplo, todas las validaciones, que si Pepito Pérez tiene 15 años, él va a tener que ir a una escuela militar, que si Julanito cumplió 13 años, él todavía no tiene edad para ello. Entonces, todas esas validaciones que nosotros hacemos va en la parte del backend. Y la parte del frontend es cuando nosotros pues desarrollamos lo que es la vista. O sea, todo esto es la parte del frontend. Hay personas o programadores que se encargan tan solo de programar esta vista y hay otras personas que se encargan de hacer las validaciones, que se cumplan como tal, o que si aquí yo envié un número de una persona, en el backend debemos nosotros pues hacer esa validación con la base de datos y enviar pues una respectiva respuesta. Entonces, la respuesta como tal a Carlos es sí. En una empresa a ustedes no les van a poner todo a realizar todo el trabajo y muy posiblemente van a estar dedicados a una sola área. Ya puede haber como tal casos excepcionales, pues que empresas que estén iniciando y que tengan uno o dos programadores, entonces puede que inclusive hasta de pronto puedan ver un poco de todo. Pero, por ejemplo, en las grandes, perdón, en las medianas o grandes empresas que tienen, supongamos, unos 5 a 10 programadores, ya se distribuyen como tal los cargos. El programa como tal de formación, yo todavía no hemos entrado como tal en materia a lo que es netamente la codificación, pero esto es pues algo yo creo que imprescindible que ustedes lo puedan ver o al menos estudiar por el momento. ¿Por qué? Porque pues ustedes pueden ver o llegar al caso donde ustedes se encuentren en una empresa y ya tengan pues programadores y usted pues le toque, no sé, el rol de analista. Entonces usted ya tiene más o menos idea de qué es lo que debe realizar. Mas, sin embargo, pues como toda empresa o como la mayoría de empresas, cuando usted entra en el ámbito de la programación, ellos pues obviamente le dan una inducción de cómo es que se trabaja en esa empresa, qué es lo que se debe hacer y si la empresa pues ya digamos que tiene un poco de experiencia, 1 o 2 años en la programación, deben tener pues guías usuales ya establecidos
para, digamos, llevar a cabo por estos debidos procesos. Por ejemplo, en la recolección de requerimientos ya hay, por ejemplo, unas preguntas estándar creadas, y en base a esas respuestas vamos a poder tener unos datos mucho más exactos de qué es lo que quiere el cliente. Entonces, pues esa sería la respuesta, Carlos. Creo que tienes más dudas, ¿verdad? Sí, sí, profe. Para continuar con la línea que llevamos. Si nosotros realmente, pues yo veo que todo este tiempo hay énfasis en la parte de análisis y diseño, pero nosotros podemos desempeñarnos como programadores en algún lenguaje, o sea, nosotros vamos a alcanzar a ver con cierta intensidad algún lenguaje, y a partir de esto, no sé, según su propia experiencia, cuál es como el área mejor pagada, la parte de análisis, diseño o programación como tal. Vale, Carlos. Entonces, la respuesta como tal, a si ustedes van a alcanzar a ver como tal un lenguaje de programación, es sí. Obviamente, como bien les había comentado, nosotros en el programa tenemos como tal un proyecto. Ese proyecto, pues, la idea es poder terminarlo y poder hacer un entregable. O sea, que ustedes sí o sí van a poder o entrar en el ámbito de la programación. Van a tener que darle como tal un inicio a su proyecto, van a tener que empezarlo desde un inicio y llegarlo pues a una parte donde se sientan satisfechos, y si quieren pues seguir en ese proyecto, ir pues mejorándolo poco a poco. Entonces, como tal, los lenguajes de programación, digamos que van más que todo arraigados como tal al tipo de proyecto que ustedes tengan. Si ustedes tienen un proyecto, por ejemplo, de un sistema de inventarios web, pues va a ser como tal, más que todo, van a tener que ver un lenguaje de programación como PHP, van a tener que trabajar como tal a veces pues con JavaScript, van a tener que utilizar o entender un poco el lenguaje de el lenguaje HTML, un lenguaje de programación, sino un lenguaje de marcado y etiquetado, si no estoy mal, es que se le dice. Van a tener que pues entender un poco CSS, que es para los estilos y todo eso, que sea bien bonito. Si ya es, por ejemplo, una aplicación como tal para Android o iOS, vamos a tener que entrar como tal en materia, por ejemplo, de un lenguaje de programación como lo es Java, para poder programar en Android, o como lo es, si no estoy mal, Kotlin. No, perdón, Kotlin es de Java. Eh, Madre, se me escapa en estos momentos. Xamarin, si no estoy mal, es el lenguaje de programación para ellos. Y, y no sé si van a hacer como tal un Swift, profe, proyecto Swift. como tal enfocado al... Pero ya te digo, va a ser un proyecto como tal enfocado a lo que es escritorio, o sea, por ejemplo, para Windows, van a tener que entrar en materia lo que es el lenguaje de programación .NET. Igualmente, pues como tal, yo les venía diciendo a ustedes, lo más difícil, creo como tal, que es la documentación. La parte de programación, como lo decía como tal un chico que está viendo una conferencia, un video hace unos días, eh, lo más difícil de la programación es tener la lógica. La lógica, ¿qué es? La lógica es pues entender como tal un problema y poder hallar una solución a ello. Entonces, si ustedes estudian un problema y encuentran la solución, ustedes van a poder encontrar la solución de cualquier problema. Entonces, que no se preocupen como tal, si no entienden todavía un lenguaje, lo más importante, o siempre, o inclusive en mi experiencia, lo más importante es como tal tener la lógica. En mi caso, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo, en mi caso, pues, Profe, esta sección que yo generé, dime, Giancarlos. ¿Sí, Giancarlos? ¿Me escuchas? sí, profe. Con respecto a lo que dice el compañero, sí es cierto que la codificación es algo muy importante para el servicio, pero ahorita la mayoría de trabajos, la mayoría de trabajos que se está generando es para la administración. La creación y el desarrollo está un poco apagado. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en esta arquitectura. Correcto, correcto.
En cuanto a documentación, si no estoy mal, ya terminamos como tal en esta actividad de proyecto número 5, terminamos lo que es la documentación. Ya luego de esta actividad de proyecto número 5, o sea, estas creo que 3 o 4 evidencias que nos hacen falta por ver, vamos a empezar ya en el ámbito, en la fase de desarrollo, en lo cual nosotros vamos a entender o a entrar un poco más en materia a lo que son los lenguajes estructurados. Vamos a ver pues un poco más como tal de lo que son las bases de datos. Vamos a entrar como tal, mira acá por el lenguaje estructurado de consultas SQL, que es como tal el lenguaje pues para hacer consultas de inserción, de creación, de eliminación de datos en una base de datos. Vamos a ver pues todo ello, y luego de ver lo de la base de datos vamos a ver como tal el código o en X o Y lenguaje que pues nosotros queramos elegir, o inclusive podemos hacer un formulario que pues en el lenguaje que ustedes más deseen estudiarlo, lo podemos ir llevando hasta el momento como práctica. Entonces, no se preocupen como tal, yo sé que esto al momento que llevamos el día de hoy ha sido bastante documentación, pero pues ya hicimos lo más, ahora pues viene esperar un poco, aguantar un poco, y ya pues vamos a entrar en materia como tal de lo de la codificación. Bueno. Giancarlos o Carlos, ¿iban a seguir hablando? No. Dani creo que levantó la mano, que ratico. Dani, ¿estás ahí? Vale, no, profe. Vale, entonces, pues de mi parte yo les pido como tal que tengamos un poquito de paciencia. No vamos como tal a tardar tanto como tal en esta documentación, ya hicimos lo más, y pues ahora ya viene como tal la parte de, digamos, el, el jugo como tal de la formación. Carlos, ¿tienes otra pregunta? Sí, señor. Qué pena, pues si nadie más tiene preguntas, pues yo aprovecho. Vale, no hay problema. Resulta que el semestre pasado yo me metí a un curso de los que tenían asociación con el SENA, de Everest, y que se llama DevOps, que precisamente tiene que ver con esto de la calidad de software. Y pues me asusté un poco porque vi que, digamos que ya las empresas grandes de desarrollo tienen software especializado para controlar precisamente esa calidad, ¿no? Digamos que en un servidor hay un programa que está como revisando los aportes que va subiendo cada programador, ¿no? Como que va integrando todas las partes que cada programador tiene, y que prácticamente uno tiene que aprender a manejar como esos programas, ¿no? Cómo se sube. Entonces, pues yo vi ese curso, pero uno queda así como muy por encima, por lo superficial. Yo no sé si acá en el SENA nosotros hay alguna posibilidad de hacer prácticas al respecto para utilizar cuando se trabaja en equipo, que supongo que siempre que hay proyectos grandes se trabaja en equipo de programadores, y que, por ejemplo, controlar las versiones, Correcto. controlar todas las partes que va subiendo cada uno, que eso ya lo hacen, por ejemplo, servidores como los de Amazon, los de AWS, o como incluso los de GitHub, y que uno se siente como un poco perdido ahí, ¿no? En ese manejo. Correcto, Carlos. Como que si una empresa, uno tendría esa falencia. Sí, correcto, Carlos. Entonces, lo que estabas hablando es correcto. El, el que hoy en día las empresas como tal, o inclusive en la pandemia, como los programadores, digamos que no están netamente arraigados a que tienen que ir a algún lugar a programar. En la mayoría de los casos, lo que se suele hacer es utilizar sistemas de versionado, por ejemplo, como lo es Git, utilizando Git, y podemos nosotros desde cualquier parte ir subiendo como tal aquellos desarrollos que nosotros estamos haciendo. Inclusive, como lo decía Carlos, hay sistemas pues que
se encargan como tal de analizar todos esos datos que realizan como tal cada uno de los compañeros de trabajo, y si alguno pues no está trabajando, no está laborando, obviamente pues el sistema lo va a notificar. Eh, yo creería que sí podemos hacer unas prácticas como tal con ese sistema, inclusive con el sistema de versionado, Carlos. Me parece pues bastante interesante el tema porque sí, pues si bien no es algo muy complicado, si no se ha realizado es un poquito como, digamos que complejo de entender, pero a la hora de, digamos que de la realidad, por decirlo de esa manera, es algo muy sencillo. Dani, aún no muchas empresas aplican metodología de DevOps. Normalmente cuando dan este paso, alguien experimentado se encarga de capacitar y generar toda la cultura de esa metodología. Yo también realicé este curso, compañero. Correcto, Dani. Pero pues, aunque pues las empresas no aplican metodología de DevOps, pues así empresas pues pequeñas hoy en día se encargan o bueno, están enfocándose más que todo en los sistemas de versionados, o sea, utilizando sistemas como Git para poder medir el trabajo. Un punto pues para poder medir el trabajo de cada programador, perdón. Y otro pues para poder ir como tal compilando código de todos, agrupándolos para sacar, digamos que una versión, y si esa versión pues falló, poder retroceder a la versión anterior y ver qué es lo que se pudo pues rescatar de esa versión en caso de que haya fallado. O sea, digamos que es una, aparte de ser como tal una herramienta de trabajo colaborativo, es una herramienta pues bastante eficaz que nos ayuda a nosotros en el desarrollo de nuestro sistema de información cuando vamos a desarrollar de esta manera. Carlos, ¿tienes la manita alzada? Perdón, profe, no, no. Ah, vale, Carlos, listo. Entonces, pues, creería que esas han sido, pues, algunas dudas que se pudieron solventar en estos momentos. Entonces, quisiera, dime, José, ¿tienes la manita alzada? Sí, profe. Tengo duda en la evidencia. La evidencia se va, o sea, la evidencia es hacer la tabla con la propuesta que nosotros tenemos, los errores que se pueden presentar durante el desarrollo. Correcto, correcto, Carlos. Entonces, voy a hacer una demostración acá. Por ejemplo, vamos a escoger este error de eficiencia de los estándares. Entonces, nosotros, ¿cómo pretendemos nosotros en nuestro proyecto evitar como tal este error, o sea, de eficiencia de los estándares de programación? Vamos a en nuestro proyecto, vamos a aplicar buenas prácticas como lo son la documentación del código, el indexado del código, la utilización de camel case o naive case. Bueno, esas buenas prácticas ustedes las pueden como tal consultar en internet, y de acuerdo a ello pues generar una propuesta pues mucho más detallada. ¿Listo? Entonces van a colocar aquí cada uno, por ejemplo, de estos errores, y al frente van a decir ustedes cómo pretenden poder evitarlo. Esa es como tal la solución de esta evidencia. Obviamente, pues su debida portada, como siempre lo recalco, aquí pues el título como tal de la evidencia, y por último el desarrollo de esta, que sería como tal esta pequeña tabla, la propuesta, el error a evitar, perdón, y la propuesta que ustedes pretenden implementar para evitar esos errores. Eso es el desarrollo de qué, de esta evidencia. Sí, Dani, ahorita pues a lo que acabe de comentar la conferencia les envío como tal estas diapositivas al WhatsApp. Entonces, José, ¿sí te quedó claro? ¿O si entendiste? O Sí, profe, sí, sí me quedó claro. listo, correcto. Entonces, como ven, no es una evidencia que sea pues complicada, es algo muy sencillo. A las personas pues que tienen o bueno, todavía tienen dudas, preguntas acerca de lo que son los diagramas de paquetes de despliegue, pues que no como tal no teman en preguntarme. Si bien pues podemos hacer inclusive una conferencia en estos días para poder pues solventar esas dudas y que ustedes puedan crear sus diagramas de una manera correcta, ¿vale? Entonces, listo, Wilson, es mejor. Sí, pues
no sé, creería bueno, podría hacer una conferencia el día viernes en la tarde y pues las personas que deseen pueden ingresar y podemos ahí colaborar pues para la creación y la explicación nuevamente de la creación de estos diagramas, ¿listo? Igualmente todavía falta una semana pues para la entrega como tal de esta evidencia. Y pues espero que ustedes ya estén trabajando en la entrega de las evidencias de inglés, de ambiental. Como bien pues nuevamente les recalco, no son evidencias complicadas, la de inglés es tan solo pues un glosario en inglés obviamente de términos clave que hayan visto en la formación, y la de ambiental pues es como tal crear unos diagramas de flujo de una determinada fase. Bueno, me aprovecho aquí un momentico pues para hacer énfasis en esa evidencia. Eh, Allí pues dicen que como tal hay una empresa que se dedica a la venta de software y de hardware. Entonces esa empresa tiene unos procesos que llevan allí, que llevan el proceso o la fase de análisis, de desarrollo, de, de diseño, perdón, de diseño, desarrollo e implementación. Entonces ustedes van a analizar o bueno, van a decir, listo, en la fase de análisis esta empresa puede haber recolectado los datos, en la fase de diseño pueden haber hecho, no sé, las cotizaciones o si es ya pues lo de hardware, o pueden haber hecho como tal diagramas de flujo o diagramas UML. Entonces, eso ustedes se lo van a imaginar y de acuerdo a esos procesos que haga la empresa o que ustedes se imaginen, van a decir, listo, como la empresa llevó cotizaciones, entonces la empresa posiblemente va a haber gastado papel y eso es lo que ustedes van a plasmar en lo que es el recuadro que hay que llenar allí. Entonces, ustedes dicen, en análisis, pues recolectaron, hicieron una recolección de requerimientos, o sea, gastaron papel o tuvieron de pronto que gastar tinta, entonces lo van a colocar allí. En la fase de desarrollo o implementación, no, que tuvieron que armar un equipo de cómputo, entonces el equipo pues está en cajas, entonces cajas pues fueron componentes o elementos que se desecharon por parte de la empresa, entonces colocan allí cajas de cartón o todas esas cositas que ustedes crean que la empresa pudo haber desarrollado, listo. La idea pues no es que ustedes se compliquen, tan solo pues que ustedes puedan imaginar un poquitico qué es lo que la empresa puede estar haciendo en cada fase de estas y que lo plasmen allí en cada uno de estos recuadros, de estas fases. Listo, chicos, entonces pues creería que eso ha sido todo por la conferencia del día de hoy. Si alguno tiene alguna duda, que hable ahora, o igualmente pues me la puede hacer por vía WhatsApp, no hay ningún problema por ello. Entonces, ¿algunos chicos tienen alguna duda? ¿Le pueda colaborar? Dicen, no, profe, todo claro. Vale, Andrés, que todo claro. Carlos, igualmente. Entonces, ánimo, chicos, los animo pues a que puedan desarrollar esas evidencias. Ya son las últimas, no, las últimas en cuanto a lo que es documentación, bastante documentación. Y ahorita más adelante en el siguiente mes vamos a entrar ya en materia a lo que es la programación, viendo primeramente la estructura de la base de datos y seguido pues unos respectivos lenguajes y al desarrollo de su debido proyecto, ¿vale? Entonces espero tengan una muy buena noche, que puedan descansar súper bien. Como siempre la grabación va a estar subida a la plataforma de territorio. Voy a dejar de grabar en estos momentos, ¿vale? Feliz noche para todos, feliz noche Carlos, Jennifer, feliz noche.